Boyacá 7 días. Cordial saludo. Hoy jueves, muy cerca de la Semana Santa, en entrevista cara a cara con nuestro director, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Nos encontramos en la Conferencia Episcopal de Colombia, en la capital de la República, en estas entrevistas premium para Boyacá 7 días. Vamos desde aquí a conocer el mensaje de la Iglesia, del Alto Clero, para el departamento de Boyacá y para nuestro país. Vamos a conocer el mensaje de la Iglesia en lo que tiene que ver con la celebración de la Semana Santa, el mensaje de la Iglesia a través de lo que dice el Papa Francisco para los colombianos y para los boyacenses, por supuesto, para toda Latinoamérica. El mensaje de la Iglesia y la reflexión sobre qué le quedó al país de la visita de su santidad del Papa Francisco. Y por supuesto, el mensaje de la Iglesia para estos días en que el país llega también en un movimiento turístico a visitar diferentes destinos, entre ellos uno de los más importantes como destino de fe y destino religioso, el departamento de Boyacá. Aquí, desde este sagrado sitio, vamos a tener a nuestro invitado especial. Bienvenidos. Un abrazo para todos los seguidores de Boyacá 7 días, tanto en la sección Lo Dijo en 7 días, como en la web www.boyacá7días.com para Boyacá, Colombia y el mundo. Estamos próximos a celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, en nuestro departamento de Boyacá y en todo el país. Y nos encontramos con un alto jerarca de la Iglesia precisamente para abordar varios temas que tienen que ver con esta celebración. Se trata de Monseñor Elkin Álvarez Botero. Él es el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y gentilmente nos ha recibido aquí en su casa, en este hogar que sabe a reconciliación, que sabe a Cristo, que sabe a amor y que sabe a todo lo que nosotros necesitamos, Colombia, el departamento y todos en este momento. Monseñor Elkin, bienvenido al departamento de Boyacá. Gracias por recibirnos en esta su casa. Gracias a ustedes por haber llegado hasta acá. Es la casa de la Iglesia en Colombia y pues doy gracias a Dios que me ha permitido encontrarme con ustedes, llegar a ustedes a través de este importante medio y bueno, entrar en contacto con la realidad de este amado pueblo boyacense que es tan importante para Colombia. Pues precisamente, Monseñor, iniciamos ahora la celebración de la Semana Mayor. Tunja es una ciudad con una vocación inmensa. Hace muchos años, junto a Popayán, son las más importantes en la celebración de la Semana Santa. Pero quisiéramos conocer, antes de abordar temas sobre el departamento, cuál es el mensaje de la Iglesia, de su Santidad Francisco, a través del Episcopado en Colombia, para esta Semana Mayor. Bien, pues litúrgicamente la Semana Santa siempre, en todos los tiempos, ha sido la celebración central de la fe católica. Y particularmente ese momento de la vigilia pascual, que es como la celebración anual de la resurrección del Señor y que se convierte en el eje de toda nuestra vida y testimonio. Desde muy antiguo esta celebración pascual es la renovación total de la vida de fe, es acudir al Señor y a su gracia para vivir realmente como sus hijos e hijas. Pero además, cada año tiene un énfasis particular. Por ejemplo, este año el Papa Francisco, en el mensaje de Cuaresma, ha hecho de este camino de preparación para la Pascua un reconocimiento de que todos debemos cuidar la creación, pero que haciendo el bien, todos cuidamos la creación porque la creación también es redimida por digamos, por la gracia de Dios. Hacer el bien es ayudarnos unos a otros, pero es también entrar en armonía con la obra creada, la que Dios nos ha dado para poder vivir en este mundo. Ese es un énfasis bien especial. Y pues también siempre la Semana Santa será un espacio para revisar nuestra vida, para reconocer qué debemos mejorar, qué debemos corregir, para el encuentro, para retornar a Dios, es lo fundamental de la Semana Santa. Boyacá es un departamento con 123 municipios, Monseñor.
En cada uno de ellos están los santos patronos, están las advocaciones. Ahora tocamos el tema de Chiquinquirá, básicamente, pero ¿qué decirle entonces a través de la Iglesia a los sacerdotes que en esta Semana Santa tienen en sus manos justamente aplicar esas frases y esas recomendaciones del Papa Francisco en toda la Iglesia colombiana? Sí, yo primero quiero como reconocer y exaltar esa tradición religiosa tan fuerte de los pueblos boyacenses. No soy del departamento de Boyacá, pero por mi papel de iglesia a nivel nacional, pues lógicamente me ha acercado a esta tradición religiosa a la cual me siento inclusive muy atraído e inclusive deseoso de conocer un poco más. Y felicito esa tradición que ojalá el pueblo boyacense no pierda. Pero sí llamaría, y seguramente está la invitación de todos los obispos en Colombia, a que las celebraciones de la Semana Santa se conviertan realmente en una profundización del Evangelio, del mensaje que el Señor nos entrega durante toda su vida y especialmente con su pasión, muerte y resurrección. El primer impacto es sin duda religioso, es decir, de nuestra unión con Dios, pero esto luego tiene unas consecuencias prácticas en la vida, nos toca. Entonces, a los sacerdotes, en nombre del episcopado colombiano, yo también les puedo invitar a que realmente el mensaje de la Semana Santa sea profundizado, sea reflexivo y tenga invitaciones concretas para que todos podamos vivir nuestra fe en el compromiso con los hermanos, en la caridad, en el respeto, en la reconciliación, la vida de familia cariñosa, tierna, en el rechazo de las cosas que nos destruyen personalmente y comunitariamente. Hablando justamente de ese rechazo de las cosas que nos destruyen, la Semana Santa se ha visto también como un tema transversal del turismo en Colombia. Por supuesto en el departamento de Boyacá, con destinos como Villa de Leyva, como Paipa, como el Nevado del Cocuy, tantos destinos turísticos, y obviamente se habla de la llegada de los turistas hacia las localidades, hacia las locaciones, como en este caso en Boyacá, pero ¿qué decirles entonces a esos visitantes y a esos gobernantes para que se mantengan la fe y la Semana Santa no se vuelva en una fiesta de jolgorio por querer sacar unos pesos en el tema del turismo? Sí, inclusive yo diría que nosotros tenemos que enfatizar más que justamente el descanso de la Semana Santa es para los católicos la oportunidad de vivir propiamente la celebración religiosa. No se trata de desplazarlo hacia otros propósitos. Y pues aquellos que buscan el encuentro con las tradiciones, pues yo creo que también para ellos existe como el deber de vivir o de facilitar que las personas propias y extrañas que vengan en busca del encuentro con Dios a través de las procesiones, de las celebraciones de la Semana Santa, sea realmente para ellos propicio. Entonces, con esto quiero decir que aunque el turismo se promueva y este es un turismo de cierta característica religiosa, se guarde el respeto por la celebración, ¿sí? Y que propios y turistas puedan encontrar el ambiente para poder celebrar bien su fe. Sáchica es un municipio donde por tradición se celebra la Semana Santa en vivo, pero también ha habido algunas contradicciones a veces de la Iglesia por esos desmanes en esa clase de celebraciones o de personificar a Cristo a través de las obras de teatro. ¿Qué opina usted, Monseñor, sobre eso? Bueno, yo tengo que decir que desde mi infancia he conocido esas representaciones en mi pueblo, en Antioquia. También había una especie de teatralización de la Semana Santa. Y esto llama mucho la atención,
¿cierto? Pero ciertamente que en esto, como en muchas otras cosas, hay que conservar el equilibrio. Hay formas de hacerlo como una escenificación. Lo que yo sí quisiera advertir es que la celebración teatral no puede desplazar la celebración litúrgica, porque la celebración litúrgica tiene en sí misma un valor diverso, ¿sí? Y mucho más grande desde el punto de vista de la gracia y espiritual que justamente una representación, ¿sí? Hay algunas cosas, por ejemplo, yo sé que muchas veces se busca el Via Crucis, ¿cierto? Como una meditación, y es muy bello, es muy grande. Yo creo que la mayor afluencia de público se representa para el Via Crucis, pero el Via Crucis es una devoción muy seguida por nuestro pueblo, que incluye ciertamente unos elementos penitenciales. Pero lo más importante de esa tarde es la celebración de adoración de la cruz, que es litúrgica, y a la cual deberían acudir igual número de personas. ¿Cómo pudiéramos vivir entonces los que seguimos y hacemos el Evangelio? ¿Y cómo pudiéramos poner en práctica ese Evangelio que día a día nos revela toda una historia de Cristo como si fuera hoy, pero que hace tantos años se vivió, pero que a veces uno ve mucha discordancia en lo que sucede en este país y en los departamentos? Las aplicaciones serían bastantes en el ámbito de la vida cristiana. Hay una oración de una de las misas de Semana Santa que dice así al Señor: que nos conceda imitar los ejemplos de la pasión de su Hijo. Y esos ejemplos son muchos. Si yo me quiero concentrar sobre los más importantes, diría 3. Es la reconciliación. Yo creo que el primer efecto de celebrar bien la Semana Santa tiene que ver con la reconciliación. El apóstol dice que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo. Y eso quiere decir para nosotros que tenemos que buscar el perdón, la comprensión. Esa reconciliación no se puede quedar como una idea espiritualista, sino que tiene que llegar a los hogares. ¿Cuántos hogares hay con divisiones, con odios, con rencores? ¿Cómo da de tristeza que una persona pueda decir: yo hace 2 meses, 1 año no me hablo con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa? Eso es terrible. Ese sería el primer ámbito, la reconciliación. El segundo tiene que ser la compasión con los que más sufren. Y aquí hay también toda una expresión de caridad que el Papa Francisco ha resaltado mucho y que no se nos puede olvidar. Y el tercero es un propósito serio de cambio, de conversión, de lograr cosas que se queden. Porque otro aspecto de la Semana Santa es que pues nos manejamos bien una semana, pero a la semana siguiente ya no hay más, ¿sí? Yo a veces cuento cuando hablo de estas cosas que en mi pueblo, mucho tiempo atrás, había un señor que se emborrachaba mucho y entonces en Cuaresma hacía el sacrificio de no tomarse un trago, pero apenas resucitaba el Señor salía y se pegaba una rasca por la resurrección del Señor. Esto no tiene ninguna gracia, sino que tiene que ser una actitud permanente de cambio. Justamente en Boyacá hay tiendas típicas, emblemáticas, al lado de los cementerios, con el nombre de La Última Lágrima, que es donde la gente sale del cementerio, de sepultar a sus muertos, y entonces inmediatamente viene el consumo de licor y la gente se embriaga. Esas tradiciones, ¿cómo hacer para salirle al paso a eso y que realmente esos actos de fe se vivan alejados de otras actividades como el licor? Sí, hay que hacer un llamado general a no contaminar estos encuentros o estas prácticas religiosas con algo que desdice del mismo sentido religioso. Entonces, en este aspecto yo creería que
hay que hacer todo un ejercicio de purificación, ¿cierto? Y bueno, hay cosas que simplemente hay que tratarlas con el tema de la catequesis. Monseñor, ¿qué significa para los católicos y bueno, para Boyacá, por supuesto, la celebración de los 100 años de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de la Virgencita de Chiquinquirá? Esto es muy importante. Yo agradezco que me pongas el tema porque desde aquí, desde la conferencia, estamos liderando. También nos sentimos comprometidos porque no se trata solamente de una celebración local para Chiquinquirá y para Boyacá, sino que es la patrona de Colombia. Y creo que ha llegado la hora de reconocer el camino, la historia que nos une en torno a la Virgen. Es muy importante porque hace 100 años el decreto de coronación del Papa es un reconocimiento de la protección de la Virgen sobre el pueblo colombiano y la invitación a honrarla como madre de todos los colombianos. Entonces, yo creería que justamente este año tenemos que vivir este jubileo de los 100 años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora. Se culmina la Semana Santa ahora en unos días y luego inicia el país una férrea lucha por el tema del poder político. Vienen las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados. La posición de la Iglesia frente a los sacerdotes que incursionan en el tema político en diferentes localidades de Boyacá y por supuesto del país. Ya estamos viviendo el tema, ¿cierto? Se han presentado algunas cosas. Pues, a ver, yo creo que la Iglesia ha sido sabia en el sentido de que el ejercicio del ministerio y el ejercicio político no pueden coexistir. Entonces, pues, si hay algún ministro que quiera dedicarse al ejercicio político como alcalde, como concejal o alguna cosa, pues debe ser suspendido, por lo menos debe renunciar a su ministerio. No quiere decir esto de ninguna manera que la Iglesia encuentre contraposición entre una misión y otra, pero sí que en la condición de servidor público, digamos que los criterios de la política y los criterios de la fe exigen pues un tipo de ejercicio distinto. Es decir, que no se puede utilizar el púlpito para hacer favorecimientos políticos. Ni hacer favorecimientos políticos. Yo creería, sí, me atrevería aún a decir que durante muchos años que la Iglesia ha vivido, no son muchos los casos, pero sí algunos casos, realmente las experiencias no han sido del todo positivas. Entonces, pues claro, lo que puede hacer el sacerdote es mucho en un ámbito, ¿sí? Los alcaldes hacen mucho también en su propio ámbito político. Yo diría que hay que mantener las cosas así. El Señor nos ha invitado a una misión y si no somos conscientes los sacerdotes de esa misión que tenemos, podemos hacer mucho bien. Para nadie es un secreto que estos nuevos tiempos han traído muchas cosas, Monseñor. La unión de parejas del mismo sexo, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin, una serie de actividades que de manera acelerada transformaron de la noche a la mañana una clase de valores que pues traía también el pueblo católico. ¿Qué hacer, Monseñor? Porque ya convivimos con ello. ¿Qué hacer entonces? Pues yo creo que nosotros nos debemos dejar guiar por el magisterio de la Iglesia, por la enseñanza del Papa, sobre estos temas, la familia, la defensa de la vida, el matrimonio, la justicia, todas estas prácticas que de alguna manera afectan la concepción o la permanencia de la vida en los ámbitos sociales. El magisterio ha sido claro en la enseñanza. Yo me iría
por invitar a los católicos a de verdad a profundizar las exigencias de la fe y a tener en cuenta que lo que enseña la Iglesia no es de ninguna manera porque sea retrógrada o porque no quiera ponerse a tono con los tiempos. Es también una cuestión de antropología, ¿cierto? De mantener la integridad de la vida y de los valores. Usted hace referencia a una cantidad de valores que pues, se han ido desplazando o se han ido relativizando en la sociedad actual. Es ciertamente un proceso así. Deberíamos recobrar el sentido de las cosas, pero esto exige también toda una, digamos, incidencia sobre la cultura, sobre los procesos, para entender el sentido del valor y no seguirlo simplemente porque toca o porque es una tradición. Los diarios, las revistas, los medios de comunicación, que todos los días sacan titulares, hablan en muchos de esos contenidos que la Iglesia está en crisis. ¿Es cierto que está en crisis la Iglesia? Bueno, ciertamente hay unas situaciones que nosotros no podemos ignorar, que nos exigen una revisión de procesos formativos, de estructuras inclusive dentro de la Iglesia, y la Iglesia siempre ha tenido un fuerte llamado a la conversión. Hay algunas situaciones muy complejas en este momento, más que en otros tiempos. Si queremos hablar de crisis, sí, el término se puede utilizar porque tenemos algunas situaciones que en este momento nos exige replantear las cosas. Y crisis quiere decir también la oportunidad de revisar y sacar adelante. De otra parte, yo diría que la fe del pueblo colombiano y que es un don de Dios para cada uno y para las comunidades, pues digamos que se sigue manteniendo. Y en ese sentido, pues hay que confiar en la gracia de Dios que guía a su Iglesia y que nos ayudará a superar las dificultades actuales para seguir con la tarea evangelizadora. Volviendo al departamento de Boyacá, hay algo que todos están esperando que en esta entrevista se dijera. Sí es cierto que este año se conocería el nombre de un nuevo arzobispo en la ciudad de Tunja, en reemplazo o en relevo de ese gran apóstol que ha sido además Monseñor Luis Augusto Castro. Bueno, yo me sumo al elogio de Monseñor Luis Augusto, a quien tuve aquí muy cerca, porque yo inicié mi secretaría bajo la presidencia de la Conferencia Episcopal en cabeza de Monseñor Luis Augusto, y sé cuánto ha sido cercano y cuánto ha trabajado incansablemente por su iglesia diocesana de Tunja, el señor arzobispo Castro. Él ya cumplió sus 75 años de edad, tiempo en el que la Iglesia pide que los obispos renunciemos, presentemos obligatoriamente al Papa nuestra carta de renuncia. El Papa decidirá hasta cuándo, según las condiciones de salud y según, pues digamos, las apreciaciones que le puedan transmitir sobre la capacidad de seguir al frente. El Papa decidirá. Lo que yo sí quiero como poner de presente es que pues no hagan caso de rumores, que ya este año sí. ¿Por qué este año? No, porque ya el año pasado Monseñor Luis Augusto cumplió 75, pero el Papa lo puede dejar lo que él estime conveniente. Y hasta donde sus capacidades. Sí, hasta donde lo permitan sus capacidades, que indudablemente siguen siendo buenas, pero que también se presentan los desgastes naturales que puede tener él o puedo tener yo aún teniendo menos años. Hace poco recibimos la presencia y la visita de su santidad, el Papa Francisco. ¿Qué le dejó al pueblo colombiano en cuanto al fortalecimiento de la fe, la presencia de su santidad en Colombia? Hace pocos días, en una reunión que tuvimos aquí en la conferencia de varios obispos y también de algunas personas
que llevan diversas materias a nivel nacional, se ha hablado de la importancia de la visita del Papa Francisco como un momento privilegiado de la fe. Realmente nosotros dimos gracias a Dios porque el Papa nos permitió ver la fuerza de la fe católica en el tejido del pueblo colombiano. Entonces, de verdad, yo no me canso de dar gracias a Dios porque se percibió esto. Y además, pues, como el Papa es sucesor del apóstol San Pedro, con toda su enseñanza, nos ha dejado mucho que trabajar. Si me permiten aquí, como un llamado al pueblo boyacense, por su peculiar condición en la historia del país y en la historia de la venida de los papas a Colombia. 3 papas han venido a Colombia: Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Francisco, pero los 3 han tenido muy en cuenta esa mirada hacia Chiquinquirá, hacia Boyacá, ¿sí? El Papa Juan Pablo II estuvo allá, ¿sí? Se encontró con los campesinos. Aquí Pablo VI hace 50 años también se encontró con los campesinos. Entonces yo creería que Boyacá sigue siendo, si me permite decir, una despensa y una fuente de fe que es muy importante para todos. Y con la venida del Papa Francisco, aunque no estuvo en tierras boyacenses, pero de acuerdo a esa mirada continúa. Pero por altísimas fuentes supimos que en el itinerario del Papa inicialmente estaba la visita a Chiquinquirá y de un momento a otro eso no fue posible con el Papa Francisco. Sí, si nos damos cuenta de todos los viajes del Papa, él quiere concentrar un poco las cosas. Yo estuve directamente en algunas de las comisiones que prepararon la visita del Papa. El tema logístico ahora es mucho más complicado que antes. Y aunque él hubiera querido llegar a todos los colombianos, bueno, tratamos de hacer centros estratégicos para que pudiera encontrarse con la mayor cantidad de personas en el tiempo escaso que él había destinado para Colombia. Aunque, según la media de sus visitas, a Colombia le dedicó mucho más que a otros países. Un poquito hablemos en algo que es muy tradicional, que nos toca a nosotros y a mí personalmente como músico y compositor. ¿Cómo ha estado esa evolución en la iglesia de los cánticos, en la iglesia de la música sacra, y ahora se permiten otras actividades con otras temáticas? ¿Qué posición tiene la iglesia de esa evolución incluso de los mismos cantos que ya no son a veces ni litúrgicos, pero que también llevan un mensaje de reconciliación con Cristo, con Dios? Bueno, a ver, aquí habría que distinguir lo que es la música litúrgica propiamente para la liturgia, la cual debemos tratar como de mantener bien cuidada, que sea música litúrgica específicamente. Hay otro tipo de encuentros religiosos, convivencias, inclusive algunos momentos de oración, que podrían permitir innovaciones o aún la entrada de canciones con un mensaje bonito. Pero yo sí creería que el sentido del canto expresado hacia Dios tiene que convertirse en una traducción del sentimiento interno que quiere reunirse con Dios y que quiere encontrarse con Dios, ¿cierto? Entonces, cuando de pronto a veces se permiten, digamos, unas cosas muy, salidas de tono o permitiendo como cierta, no sé, encontrar la palabra para decir que el mismo canto en ambiente de oración distraiga o no permita la concentración, no. El canto ayuda a vivir el encuentro con Dios. Entonces, como para dejar bien la posición, de la música litúrgica. En la música litúrgica, no. La iglesia pide que sea música
compuesta para la liturgia y que ayude al sentimiento, a la expresión en la celebración litúrgica, y que no penetre en cosas, ni valen las adaptaciones, las parodias, si coger una canción profana y meterle una letra religiosa. No, eso no se debe de ninguna manera. Sí hay unos ritmos que se pueden llevar a la liturgia. Por ejemplo, yo conozco misas muy bonitas compuestas en ritmos típicamente nuestros, como la cumbia, folclóricos, exactamente así, la guabina, bueno, estas cosas. Y muy interesante abordar todos estos temas con usted, monseñor, pero también muy interesante que el catolicismo y todos conozcamos el mensaje de la Iglesia, porque el mensaje de la Iglesia se ve cada día un poco más segmentado hacia el catolicismo, y entonces qué hacer con los que profesan otros cultos, pero que también creen en Dios. Sí, digamos que también la Iglesia tiene todo este trabajo que no es tan conocido por muchas razones. El trabajo ecuménico, hay cosas en las que nos encontramos. En esto, digamos que tanto sacerdotes como fieles necesitamos todavía un poco más de formación o formarnos más. Cristo quiere la unidad. Y hay confesiones que son cristianas, que celebran los misterios de la Pascua como nosotros, otras sí son otra expresión religiosa. Pero recordemos que la Iglesia respeta el derecho de seguir a Dios según el dictamen de la propia conciencia. Y aquí también nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? Esto es también una invitación a discernir las cosas, a vivir nuestra fe de manera auténtica, ¿sí? Y a mirar, digamos, de manera comprensiva y siguiendo lo que la Iglesia nos enseña, las personas que profesan otra religión, bien sea cristiana o también de otro argumento o de otra religión propiamente. Ya llegando al final de esta entrevista, monseñor, ¿cómo o qué mensaje más bien se enviaría a esos hombres que llevan en su hombro o sobre sus hombros las imágenes y las advocaciones en la Semana Santa, como el caso de los que llamamos los nazarenos en Tunja o los nazarenos en Popayán, esta tradición que pasa por las calles, que va llevando a cuestas cada día, desde el viernes de Dolores y hasta el domingo de Resurrección, las famosas procesiones? El mensaje para esos nazarenos. Mi padre fue nazareno y tenemos esa tradición porque además en Tunja se celebra el día jueves la Semana Santa infantil. Sí. Entonces se hace también los niños heredando esas tradiciones, monseñor. Bueno, yo agradezco inmensamente que me permitas enviar un mensaje a todas estas personas que expresan su fe de esta manera, porque finalmente es una expresión de fe. Yo sé que si buscáramos testimonios, se llaman de distinta manera en muchos cargueros, nazarenos, sayones, bueno, pero ¿qué los une? El amor por Dios que quieren hacer público, ¿sí? Haciendo un acto que representa también sacrificio para poder, de alguna manera, ayudar a la celebración misma. Entonces, yo diría para ellos este mensaje, que permanezcan, que se dejen siempre motivar por este servicio, por este ministerio que están prestando, que cada vez lo profundicen más y que mientras hagan esto pidan mucho por sus familias, que lo hagan con espíritu de oración, que se sientan realmente devotos, y eso los ayudará a ellos y nos ayudará a nosotros. Tú cuentas la historia de tu padre, yo diría también en mi familia hemos tenido esa tradición, alguno de mis hermanos, ¿sí? Cada año busca la manera de servir en esta tarea, pero tengo testimonios muchísimos de personas que se han mantenido en la vida de fe con ese elemento devocional de cada año servir a la celebración como carguero, como nazareno en este momento.
En el departamento de Boyacá, especialmente en esos 123 municipios, hablábamos de 123 advocaciones, fiestas patronales, porque la fiesta patronal significa el homenaje al patrono. Hay una disputa entre el sonido de las fiestas que se hacen en los marcos de las plazas y los parques y las celebraciones eucarísticas. Y es algo que cada día crece más y crece más esa disputa, digámoslo así, ese pulso. ¿Qué hacer o qué recomendación hacerle a los gobernantes? O entonces sacar la fiesta patronal que realmente sea lo patronal, pero que no sean otras celebraciones que interrumpen todo el quehacer de la iglesia, monseñor. Bueno, yo conozco algunas iniciativas en los municipios donde a partir del diálogo también pues son capaces de coexistir estas cosas. Es realmente lamentable, no es bello presenciar esa disputa. Sí, entonces aquí hay que hablar las cosas, ¿cierto? Aquí no se trata de ofender a nadie ni de pelear con nadie, sino de llegar a unos acuerdos para poder que cada uno exprese su sentimiento y su fe. Y con las procesiones no imponemos a nadie, pero sí hay que reconocer que en las tradiciones de los pueblos, desde mucho tiempo atrás, digamos que hay ese espacio eclesial. Finalizamos, monseñor. 7 palabras para los boyacenses de la Conferencia Episcopal de Colombia. 7 palabras, ¿cómo las resumiríamos? No sé, yo en este momento me atrevería como a decir por esta celebración que la Pascua de Cristo nos lleve a la reconciliación. No sé cuántas fueron, sí, pero recogiendo el mensaje de las 7 palabras del Señor en la cruz, que la Pascua de Cristo nos lleve a la reconciliación. Monseñor, muchas gracias. Gracias por sus palabras, por su mensaje al país y a los boyacenses. Y bueno, como decimos, lo esperamos por la tierrita, por ese departamento de Boyacá que sigue siendo muy católico, que sigue siendo muy devoto hacia todas las prácticas de la Iglesia. Y yo quiero enviar también a todos los que nos escuchan, pues un saludo muy fraterno, muy cordial. Les deseo desde ya unas felices Pascuas y bueno, para todos abundantes bendiciones del Señor. Hemos llegado así al final de nuestra entrevista hoy con Monseñor Elkin Álvarez Botero, secretario general de la Conferencia Episcopal de los Colombianos. Un alto jerarca que ha hablado para Boyacá 7 días, lo dijo en Boyacá 7 días en la sección de los jueves, como también para www.boyacá7días.com. Esperamos que hayamos disfrutado también de estas reflexiones de la Iglesia transmitida a través de esta entrevista, tanto para los colombianos como para el departamento de Boyacá. Más adelante en Boyacá 7 días, más entrevistas premium. Boyacá 7 días con la verdad.